Hola muchachos, bienvenidos a este curso en donde vamos a estudiar los impactos. También se les llama choques o colisiones. En este pequeño curso vamos a abordar estos tres temas. El primero, tipos de impactos. Luego, el impacto central directo. Y tres, el impacto central oblicuo, con ejercicios de aplicación. Espero que sea de tu agrado este curso. Bienvenidos. Comencemos. Brancayudas. Tipos de impactos. Primera cosa que deberíamos decir es que esta palabra impacto es un concepto físico que por ahora vamos a tomarle como sinónimo impacto, choque o colisión. Digo vamos a tomarle porque en algunos contextos a estas tres palabras le toman como distintas. Por ejemplo, cuando los policías estudian los choques de tránsito, choque le llaman a cuando un objeto que va en movimiento no se contacta con un objeto que está en reposo, entonces le llaman choque. En cambio, la colisión es cuando los dos objetos llegan a contactarse estando los dos en movimiento. Bueno, y algunas otras variaciones de esto dependiendo de en qué contexto estamos hablando. Pero para nosotros, para lo que nos interesa, vamos a tomar como sinónimos a las tres palabras. O sea que vamos a entender de que impacto, choque y colisión es el mismo fenómeno físico. Bueno, ¿de qué tipo de fenómeno físico estamos hablando? El choque o impacto se trata de un fenómeno cuando dos objetos entran en un contacto físico. Fíjense, el objeto 1 y el objeto 2 se contactan físicamente, ¿no es cierto? Hacen contacto. Y aquí aparece este primer concepto, el punto P. Se le llama P es el punto de contacto, que por cierto es único. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no quisiera extenderme mucho en esta idea, pero lo que quisiera que quede claro es que todo par de objetos que se contactan con mayor probabilidad en un solo punto. Eso quiere decir que si es que, por ejemplo, viene volando por el espacio un objeto así y otro objeto como el que ustedes ven ahí, ¿qué probabilidad hay de que estos dos objetos se contacten en dos puntos? O sea que cuando hagan contacto la situación sea de este estilo y que hagan contacto al mismo tiempo en esos dos puntos, respuesta es nula, no hay probabilidad, siempre va a contactar en un punto, después en otro, pero el punto de contacto entonces es un punto único por probabilidad de eventos. Bueno, eso es entonces una cosa, el punto de contacto. Si trazamos una línea tangente a las superficies que contactan, tangente común, ¿sí? Encontramos que sería el eje longitudinal del choque, y al trazar una línea en cambio perpendicular a los dos encontramos este eje, el eje J le llaman, o el eje de choque o eje de impacto. Es el eje en donde se dice que ocurre el impacto. Ya. Entonces es un fenómeno transitorio, ocurre durante un instante de tiempo, un tiempo muy pequeño es en el que ocurre el impacto, porque realmente los objetos, vamos a suponer, imaginen que estos dos objetos venían el uno por acá y el otro por acá, y entonces se chocaron, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuánto tiempo dura este choque? Un infinitesimal de tiempo, es decir, una cantidad muy pequeña de tiempo. Pero durante esa cantidad muy pequeña de tiempo ocurre la aparición de fuerzas. Una fuerza que hace el un objeto contra el otro y el otro contra el uno. Se hacen mutuas fuerzas. Estas fuerzas son fuerzas de acción y reacción, ¿no es cierto? Y duran un diferencial de tiempo. Eso en física se llama un impulso. Es decir, hay un impulso que hace el objeto 1 contra el 2 y a su vez el objeto 2 hace un impulso contra el 1. O sea que el uno le imparte un impulso al otro y el otro le imparte un impulso idéntico, pero en sentido contrario, al uno. Y ahí ocurre entonces, en ese mutuo darse de impulsos, esta ley que es que la variación de la cantidad de movimiento total del sistema es igual a cero. Esta explica que la cantidad
de movimiento, y voy a hacer énfasis en la palabra total del sistema, se conserva. También pueden ustedes entender esta fórmula diciendo que la cantidad de movimiento total antes de la colisión debe ser lo mismo que la cantidad de movimiento total después de la colisión. Quizá más práctica esta expresión, pero es la misma de la de allá, ¿no es cierto? Ya. También, bueno, mencionemos para tenerle presente, cantidad de movimiento en términos generales es el producto de la masa por la velocidad de un objeto. Ya. Entonces, ocurre una ley de conservación de cantidad de movimiento en cualquier tipo de impacto. Bueno, veamos entonces los tipos de impacto, porque este es el tema de la clase. Esto que acabamos de hacer es un poco por recordar las cosas, qué es un impacto, ¿no es cierto? Ya, los impactos, entonces, empecemos diciendo lo siguiente: choque o impacto, ya dijimos que es lo mismo, ¿no es cierto? Va a haber de dos tipos en cuanto a su clasificación, pero debido a cómo ocurren geométricamente, pongamos. Es decir, esta clasificación es de acuerdo a una situación geométrica. ¿Ya? El impacto general 3D, este sería el impacto más general. Es como cuando dos asteroides en el vacío, ¿no es cierto?, en el espacio abierto, se impactan, ¿no es cierto? Entonces ocurre un impacto general, y digo 3D porque ocurre en 3 dimensiones. Ese tipo de impacto es un fenómeno bastante complejo, y digo bastante complejo porque hay que utilizar muchísima teorización de carácter geométrico y físico para analizar, ¿no es cierto?, el impacto general 3D. ¿Ya cuándo ocurre el impacto general 3D? Bueno, ocurre cuando un objeto viene en una dirección. Imaginen que esto que estábamos hablando antes ocurre en medio del espacio de 3 dimensiones, ¿no es cierto? O sea que este viene por un lado, este viene por el otro. Es más, el objeto que venía antes de impactarse venía girando, por ejemplo, miren. Y el otro objeto, este de acá, intento dibujarle así mismo, también, por ejemplo, podría venir con cierta rapidez angular, y después de impactarse este objeto, por ejemplo, sale para acá y sale para acá girando, pero por ejemplo para el otro lado, y este objeto sale para acá girando también, girando de otra manera, ¿no es cierto? Ya, miren, entonces, ¿de qué estoy hablando? De un impacto general 3D. Esto significa que dos objetos en medio del espacio vienen con velocidades por cualquier dirección, se impactan y salen por otro lado, es decir, sin que el movimiento ocurra en un mismo plano, sino que se da en el espacio. Es decir, es algo como lo que podría mencionar aquí o ejemplificar con los marcadores, ¿no? Miren que viene moviéndose, pensemos así, por ejemplo, viene moviéndose y siguen, después de golpearse, siguen moviéndose, claro, en línea recta, y pueden ir girando, etcétera. Es un fenómeno bastante complejo, ¿ya? No es muy fácil. A veces en las películas, por ejemplo, películas de ficción, ¿no es cierto?, suelen calcular las trayectorias de un asteroide que se golpea contra otro. Sí, eso es posible, sí, pero se necesita muchos datos, mucha matemática, y no es algo que pueda hacerlo de un día para el otro. Se requiere muchos cálculos. Bueno, este es el impacto general 3D, ya el primero caso. Y hay otro caso, claro, este ya sería teórico, ya, porque debido a la complejidad del anterior, nosotros podemos estudiar un impacto en 2 dimensiones restringido, donde los objetos son homogéneos. ¿Ya? ¿Qué significa que sean homogéneos? Que ya no tienen estas formas curiosas, antojadizas, y que además vienen girando y todo eso, ¿no? Entonces, cuando digo que son objetos en 2 dimensiones homogéneos, ¿no es cierto?, significa que está centrado su centro de masa. Recuerden, el centro de masa es un puntito adentro de cada uno de los objetos que representa toda la masa. Pero miren que yo no le pongo centrado. Fíjense, en estos puntos de aquí debería estar el centro de masa, si fueran bolas de billar, ¿no es cierto? Entonces, los objetos que acuden a la colisión en solamente 2 dimensiones, o sea, en un solo plano, y que son objetos homogéneos, tienen centrado su centro de masa. Y además, que ocurre lo siguiente, que cuando la colisión ocurre,
La línea, el eje de impacto, contiene a los centros de masa. Esa es la característica para llamarle un choque de tipo central. Entonces, fíjense, esta segunda tipo de colisiones es la colisión llamada central, que se da en dos dimensiones con objetos homogéneos, en donde el centro de masa está centrado y el eje de impacto contiene. Entonces vamos a hacer un dibujo. Miren, ahora ya no hablamos de objetos como los de anteriores, ¿no es cierto? Vamos a suponer dos objetos que tenemos ahí. Pensemos entonces, decía, para que no les quede la idea de que el uno se aproxima al otro así de simple, sino que los dos objetos impactan de esta manera. Miren, lo voy a poner en línea segmentada el instante del impacto, y después del impacto entonces este objeto, por ejemplo, sale para acá y este objeto sale para allá, por ejemplo. Ya, supongamos. Entonces, miren, cuando ocurre el impacto, aquí tenemos el punto de impacto, el centro de masa del objeto 2, digamos que este es el 2, el centro de masa que está centrado, por cierto, del objeto 1, este es el objeto 1. Y si al trazar una línea, esa línea contiene los dos centros de masas que pasan por el eje J, ¿se acuerdan que eso hablamos, no es cierto? El eje J es el eje de impacto. Si es que ocurre que esa línea contiene a los dos centros de masa, entonces se llama impacto central. Si no la contienen, es un impacto excéntrico. Pongamos de acá. Excéntrico significa entonces que uno de los dos centros de masas va a estar desplazado y al recibir el golpe, uno de los dos objetos va a salir girando con cierta rapidez angular. ¿Ya? Eso sería entonces la situación de los dos tipos de impacto: el tipo de impacto general 3D excéntrico y el impacto, en cambio, central, donde los objetos son homogéneos y estamos hablando de dos dimensiones, que por cierto hay que decirlo, esto suponemos que existe o que se da esto de aquí en un mismo plano, es como si fuera una mesa donde están bolas de billar, ¿ya? Bueno, entonces en términos de la geometría, o desde una apreciación geométrica, existen dos: el general excéntrico y el central 2D. Como mencioné hace un momento, el impacto general es bastante complicado, ¿no es cierto? En las aulas escolares normalmente se estudia solamente el impacto de tipo central, que a su vez tiene dos otros tipos de impacto: el central directo y el central oblicuo. Vamos ahora a mencionar de qué se trata el impacto central directo, que es el más simple de todos. Por ahí se empiezan a estudiar las cosas, los ejercicios son fáciles, ¿no es cierto? Impacto central directo. Miren, el impacto central directo se da cuando las velocidades de incidencia al impacto de los dos objetos están montadas sobre la misma dirección. En otras palabras, miren, cuando tengo yo un objeto como este y otro objeto con el de allá, y si es que la línea que los une, que por cierto pasa por los centros de masas de los objetos, ¿no es cierto? Y si las velocidades, me refiero a que esta va a ser la velocidad del objeto 1 antes del impacto, y esta va a ser la velocidad del objeto 2 antes del impacto, ¿sí? Entonces, si esa situación ocurre, es decir, que tanto la una como las otras velocidades, las dos están montadas sobre este eje J llamado eje de impacto, entonces estamos hablando de el impacto central directo. O sea, en otras palabras, tanto, pongamos de vectores, ¿no es cierto? Tanto V sub 1 y V sub 2 deben pertenecer a ese eje J, el eje de impacto. Es decir, cuando todo ocurre en la misma dirección. Miren que también puede darse este caso, ¿no? Miren, ¿qué tal estos dos objetos? Pero este de aquí, que es más rápido que este de acá, que es más lento, aquí tenemos V1 y acá tenemos V2. Sin embargo, las dos velocidades están montadas sobre el eje en donde ocurrirá el impacto. Entonces, también este es un impacto central y directo, ¿ya? O sea que es un asunto muy simple lo del impacto central directo, ¿ya?
Ya veremos más adelante en otro video cómo resolver problemas de impacto central directo. Ya por ahora vamos a simplemente describir esa situación. Entonces, dada la simpleza, ¿no es cierto? O sea, todo pasa en este eje, están los centros de masa, están las velocidades de incidencia. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que durante el impacto los objetos van a contactarse en este punto, sus centros de masas estarán alineados siempre, ¿no es cierto? Y después del impacto, bueno, lo más común que pueda ocurrir es que los dos objetos se separen. También puede ser que no, que sigan una dirección los dos, un sentido el mismo los dos, pero digamos que un caso muy general es cuando los dos objetos se separan. Miren que si esta era la velocidad 1, pongámosle como se suele hacer, ¿no? La velocidad 1' es la velocidad con la que sale este objeto del impacto, y esta es la velocidad 2', es decir, que las primas, los superíndices primas, indican que es para después del impacto. Es decir, lo que está ocurriendo aquí es que los dos objetos, entonces, como vienen en la misma dirección y sentido sus velocidades, entonces lo que ocurre es que se golpean y salen también. Es decir, no es que el uno sale para allá y para acá, no. Todo ocurre siempre en el eje de impacto, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Yo decía que después del impacto estos objetos se separan, y eso es lo más común. Claro, si son de la misma masa, más o menos de la misma velocidad y son suficientemente elásticos, ya vamos a hablar de eso, entonces se separan. Pero si este tuviera el doble de masa, por ejemplo, si este fuera hecho de plomo y este sigue siendo de plástico y este fuera más veloz, entonces ocurriría una cosa de este estilo, es decir, que después del impacto los dos siguen el mismo sentido, ¿ya? Pero también ese es el caso de un choque central directo, ¿ya? Y vamos a terminar esta explicación para pasar a los impactos, pero de acuerdo a su elasticidad, indicando de qué se trata esto del choque oblicuo. El choque oblicuo es cuando una de las dos velocidades, por lo menos, no se hallan ubicadas a lo largo del eje de impacto. Entonces, miren, ¿qué pasaría para ejemplificar esto del choque oblicuo, ¿no es cierto? Miren, tengo un objeto por aquí, objeto 1, tengo un objeto por acá, objeto 2, y entonces el un objeto tiene una velocidad, llamémosle v1 antes del impacto, y el objeto 2, por mala suerte, para los objetos que se van a impactar, ¿no es cierto?, se dice tiene destino de colisión, se suele decir así, es una manera de decirlo. Los objetos tienen destino de colisión. ¿Qué significa? Que van a chocar. Porque no nos asegura el hecho de que tengan estas velocidades de que van a chocar. Puede ser que el uno pase después, antes y el otro después y no chocan. Pero si es que tienen destino de colisión es porque van con seguridad a chocar los dos, ¿ya? Pero justo en el momento del choque, vamos a suponer que en el momento del choque tengo yo una situación de este estilo. Este objeto está por aquí y este otro objeto está por acá, justo, ¿no es cierto? Aquí aparece un punto, aquí decíamos que esta es una tangente común a las superficies, y el eje de impacto entonces va a ser este eje de aquí perpendicular al anterior, el eje J, el eje de impacto. Por supuesto, los centros de masas están contenidos en el eje de impacto, porque si no fuera así no sería central, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que las velocidades, miren aquí, las velocidades no pertenecen al eje J, no están montados sobre el eje J. A esas velocidades se les llama las velocidades antes del impacto o velocidades con las que los objetos llegan al impacto o de incidencia. Después del impacto, este objeto se va a venir, por ejemplo, para acá, y este otro objeto vamos a suponer que se viene para acá, y entonces va a ubicarse por acá, por ejemplo, y este se va a ubicar por acá, es posterior, ¿no es cierto? Y entonces esta será la velocidad del objeto 1', y esta de acá, si este es el objeto 2, será la velocidad del objeto 2', y prima significa después de la colisión, ¿ya? Después de la colisión. Entonces, miren, justo este es el caso. Estas velocidades no coinciden y en realidad no es que deban las dos estar fuera. Basta con que una de las dos velocidades de incidencia no esté montada sobre el eje J, entonces ya decimos es un choque oblicuo.
A diferencia del caso anterior, las dos estaban montadas sobre el eje J. Entonces, ¿cómo diríamos aquí en términos formales? Existe una V sub i, o sea, existe al menos una de las dos velocidades que no pertenezca al eje J de impacto para que el choque sea considerado un choque oblicuo. Para finalizar esta clase, vamos a hablar respecto al tipo de impacto, pero de acuerdo a su elasticidad. ¿Cómo es eso de elasticidad? Bueno, sucede que hay impactos que son muy elásticos y otros que son menos elásticos. Un ejemplo de un impacto muy elástico sería, por ejemplo, dos pelotas de las pelotitas con las que juegan los niños de caucho. Se impacta y entonces rebotan manteniendo la misma energía. Entonces esos impactos donde la energía se conserva, es decir, la misma energía con la que inciden, no pierden energía con la que rebotan, entonces se llaman impactos de tipo elástico, ¿no es cierto? Impactos totalmente elásticos, a pesar de que todos estos impactos son teóricos. ¿Por qué? Porque siempre en un impacto ocurre una deformación. Los objetos que impactan contactan y con el contacto físico se producen muchos cambios a nivel microscópico. Puede ser, por ejemplo, que parte de la masa de se quede impregnada en el otro, que se aumenta la temperatura, por ejemplo, y otros cambios inclusive en las estructuras moleculares del objeto. Entonces eso hace que se pierda parte de la energía, ¿ya? Pero cuando eso, como dije, en dos pelotas, por ejemplo, de ping-pong también, cuando las pelotas son nuevas, las de ping-pong, y les hacemos contactar, rebotan, ¿no es cierto? Entonces se dice que los impactos son de tipo elásticos. Pero también hay otro tipo de impacto que se llaman los impactos plásticos. ¿Cómo es este? Cuando no hay rebote. ¿Cómo es eso? Cuando yo lanzo una contra otra dos bolas de plastilina, imaginen eso, ¿no? Una plastilina, las lanzo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se quedan pegadas, no hay rebote. Entonces, a ese tipo de impactos donde se quedan pegados, como si pusieran ustedes, por ejemplo, cogieran una masa de engrudo y lanzaran contra la pared, también ese sería un impacto de tipo plástico. Entonces, los elásticos son los que rebotan, los plásticos se quedan pegados. Pongamos así porque esta es la idea. Elástico rebota y plástico no rebota, se quedan pegados los objetos, ¿ya? Ahora miren, cuando un objeto rebota de la mejor manera posible, se dice que epsilon es igual a 1, y cuando no rebotan se dice que epsilon es igual a 0. ¿Qué es este epsilon? Es el coeficiente de restitución elástica. Ya, este coeficiente mide la calidad del rebote y es un número adimensional, pero se acerca este número a 1 cuando el rebote es bastante bueno, y se acerca a 0 cuando el rebote es totalmente malo o se quedan pegados. Por ejemplo, miren, cuando ustedes una pelota de ping pong nueva la ponen a 100 centímetros, o sea, a 1 metro del suelo, y la hacen rebotar cuando es nueva la pelota, entonces ven que la pelota sube casi hasta la misma, ¿no es cierto? Pero si le miran bien, no llegó a 100 metros, sino que llegó a 100 centímetros, no llegó a 100 centímetros, o sea, 1 metro, sino 99 centímetros. Eso significa que el coeficiente epsilon no es 1, porque 1 sería si es que rebota otra vez exactamente. Si cogemos la pelota, soltamos y soy capaz de cogerle con los dedos, ¿no es cierto?, otra vez a la pelota. Entonces no es igual a 1 porque el 1 es solamente teórico. En realidad aquí estaríamos hablando de 0,95, por ejemplo, para una pelota de ping pong rebotando sobre el piso, ¿ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, una naranja que ustedes le lancen contra la pared? No lanzarle con violencia, sino simplemente lanzarle. Hace un rebote, sí, pero no puedo yo esperar coger la naranja de nuevo como si hubiese lanzado una pelota de caucho, porque la naranja pega en la pared, parte de la energía se consume en deformar la naranja, y la naranja hace un mal rebote, queda en el piso. Entonces la naranja no es que rebota tan bien, sino que
llega hacia el piso. ¿Cuánto valdría el épsilon? El épsilon, el peor de todos es el 0 y el mejor de todos es el 1. Así que en un rebote de la naranja estaría en medio igual a 0,5, por ejemplo. ¿Ya? Y claro, el caso de la bola de plastilina sería el caso del rebote plástico. Por cierto, y para terminar, el épsilon se lo mide como la división entre las velocidades relativas después del impacto y antes del impacto. Voy a escribir la fórmula, es así: V2' menos V1' dividido para V1 menos V2 en valor absoluto. Esta es la fórmula que mide el impacto. Es decir, una comparación entre los estados después del impacto y antes del impacto dividida la una para la otra me conduce a establecer la calidad del impacto y poner un número de acuerdo a la calidad del rebote. Este ejercicio dice calcular las rapideces de las masas después de la colisión, que indica la figura. Épsilon igual 1/2. Y tenemos una figura en donde muestra que dos masas se aproximan la una a la otra. Aquí muy importante darse cuenta que las dos masas van en la misma línea. Este de aquí se suele llamar el eje de impacto. Si es que el eje de impacto pasa por el centro de masas de cada una de las masas, ¿sí? Y además las velocidades, los vectores de velocidad están montados sobre la línea del eje de impacto, entonces llegamos a la conclusión de que se trata de un choque o colisión central directa. Choque o colisión central directa. Si es que estamos en ese caso, entonces vamos a resolver porque, de una manera, claro, porque si estuviera una velocidad para otro lado o desfasada la una masa del eje de impacto, entonces se resuelve de una manera distinta. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Primero vamos a imaginarnos la situación. Siempre les recomiendo a mis alumnos imaginarse la situación. Hay dos masas que están aproximándose y tienen un destino de colisión, es decir, van a colisionar con total seguridad. También hay que imaginarse que esto está en medio del espacio, porque alguna vez algún alumno me decía, pero si esta masa viene por acá y luego cae por gravedad. No, estamos hablando de muy fuera del planeta Tierra. Estas masas no están afectadas por ninguna gravedad. Por eso es que los problemas en algunos libros, para hacerle más contextualizado a lo que es normal, se dice, por ejemplo, dos bloques sin rozamiento. En vez de estas masas hablan del bloque 1 y el bloque 2, que están viniendo la una para allá, la otra para acá, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero aquí se dice sin rozamiento, ¿ya? Entonces los problemas son similares. Bueno, nos imaginamos entonces que la una masa se aproxima a la otra, van a sufrir un impacto entre las dos, y luego del impacto no sabemos qué es lo que va a pasar. Podría pasar que estas masas se separen después del impacto, podría darse, es el caso, o podría pasar que estas masas después del impacto, las dos se vayan para la derecha, o podría pasar también que las masas después del impacto se vayan las dos a la izquierda, ¿sí? Esas cosas podrían pasar, pero nosotros de entrada no sabemos. También podríamos mirarle, analizarle un poco subjetivamente a ver qué es lo que va a pasar, pero no recomiendo eso, pasar mucho tiempo, sino más bien resolver. Bueno, una vez dilucidado de que se trata de un choque central directo, entonces vamos a pensar cuál es la ley física que está actuando aquí. La ley que gobierna esto es que la variación de la cantidad de movimiento viene a ser igual a 0. Ya, esta que vemos aquí es la ley que gobierna. ¿Eso qué quiere decir? Que la variación de cantidad de movimiento es igual a 0. Que se va a conservar la cantidad de movimiento total del sistema. Eso quiere decir que la cantidad de movimiento total antes del impacto o de la colisión va a ser igual a la cantidad de movimiento total después del impacto. Esto es lo que yo recomiendo que ustedes lo recuerden siempre en la resolución de cualquier ejercicio que se trate de choques, inclusive de choques en general, choques oblicuos,
en general, ¿ya? Pero miren, aquí como todo está ocurriendo en el eje de impacto, que bien podemos llamarle el eje X, dado que las velocidades nunca van a ir para otro lado, entonces voy a evitar esta flechita que tenemos aquí encima y hacer un análisis solamente numérico o escalar, como se dice. Aplicamos entonces, miren esta situación. Recuerden que esta es cantidad de movimiento total del sistema y el sistema está integrado por dos masas, ¿sí? Y también recuerden que la cantidad de movimiento en módulo escalarmente es el producto de la masa por la rapidez o módulo de la velocidad. Entonces lo que dice es que toda la cantidad de movimiento que tenemos antes del impacto tiene que ser igual a la cantidad de movimiento que tenemos después del impacto. Bueno, entonces sabiendo que cantidad de movimiento es masa por rapidez, aplicamos entonces para la masa y vamos a ponerle nombre. Ahora nos conviene ponerle nombre a esta, llamémosle la masa 1, esta de aquí, y esta va un poquito más grande, le hice porque es de 6 kilogramos para que el tamaño nos recuerde que esta es de más masa, ¿sí? Entonces esa le llamamos la masa 2. Ahora, entonces, aplicamos la conservación de la cantidad de movimiento de la siguiente manera. La masa 1 por su rapidez 1, o sea, antes de la colisión vamos a llamarle rapidez 1. Esta es la cantidad de movimiento de la masa 1, más la masa 2 por la rapidez 2, esto es la cantidad de movimiento de la masa 2. Ya tiene que ser igual a lo que sucede después, es decir, después también tenemos masa 1, pero la rapidez con la que emerge de la colisión es una rapidez distinta a la rapidez 1. Podría coincidir en algún caso una situación, pero en general esto es distinto y tampoco sabemos hacia dónde se va, entonces vamos a ponerle prima, ¿ya? Entonces recuerden, sin prima es antes y con prima es después. Es la notación que se suele utilizar, aunque hay otras notaciones, algunos le llaman U antes, B después, etc., ¿no? Y más la masa 2 por la rapidez final, también le llaman final 2, prima le voy a poner aquí, ¿sí? Bueno, esta es entonces, recuerden, todo esto es antes y todo esto es después. Ya, ahora lo que vamos a hacer es a reemplazar. Reemplazamos entonces los datos que tenemos. En el lado izquierdo tenemos los siguientes datos, miren, masa 1, 4 kilogramos. Voy a poner paréntesis para indicar que proviene de un reemplazo. Por la rapidez 1, la rapidez 1 es 8 más 8 porque va por la derecha, entonces 8. Estoy reemplazando aquí y ahora aquí, ¿sí? Ahora más, dice este signo más, ahora masa 2. La masa 2 es 6 kilogramos, 6 kilogramos. Y la rapidez 2, aquí atención, la rapidez 2 es 2, dice, ¿no es cierto? Claro, pero está para la izquierda, entonces acá va menos 2. Recuerden que si bien estamos haciendo un análisis escalar, o sea, no estamos poniendo vectores, sí, pero los signos indican el sentido en donde están los vectores montados. Eso pasa en el lado izquierdo, y en el lado derecho, en cambio, la situación es distinta. Aquí, bueno, en realidad en la suma es lo mismo, pero estos valores van a ser distintos. La masa 1 es 4, fíjense, y la rapidez 1 es B1'. Le mantenemos B1'. Aquí hay una pregunta que siempre hacen los estudiantes. ¿Y esta rapidez, la B1, cuando ya se golpean, no debemos ponerla hacia la izquierda porque si se golpean se va para allá? Bueno, respuesta, no sabemos si se irá para un lado o para el otro después de la colisión. De tal manera que si la ponemos aquí siempre positiva, entonces mantenemos este sentido general de esta rapidez, de tal manera que la respuesta al salirme positiva indicaría hacia la derecha y si sale negativa indicaría a la izquierda. Pero es un error, por ejemplo, aquí ponerle con signo menos, ¿ya? Es un error realmente de incomodidad porque después tendríamos que reinterpretar el resultado. Y lo mismo la masa 2, entonces la masa 2 de 6 kilogramos por la velocidad B2', ¿ya? Ahora resolvemos estos números de aquí. A ver, veamos cuánto nos da. 4 por 8 son 32. 32 menos 12 me da 20. Recuerden que este 20 sale de este por este. 4 por 8, 32 menos 12 nos da 20. Ahora, esta
ecuación resultaría más cómoda si la dividimos todo para 2. Esto es opcional, si ustedes lo gustan lo hacen y si no, no lo hacen. Es para trabajar con números más cómodos. Dividiendo todo para 2 nos quedaría 2b1' más 3b2' es igual a 10. He dividido todo para 2 para trabajar con números más pequeños, ¿sí? Y esta entonces le llamamos la ecuación número 1 y le resaltamos porque estamos ya a mitad de camino de resolver el problema. Esta es entonces, repito, la ecuación número 1, ¿ya? Ahora, ¿de dónde vamos a sacar otra ecuación para resolver el problema? Lo vamos a sacar de aquí. Esta información todavía no la hemos utilizado. Dice epsilon es igual a 1 medio. ¿Qué significa? Recordemos, epsilon es una letra griega que se utiliza en este tema de las colisiones, los choques, para representar a una magnitud física que se llama el coeficiente de restitución elástica. Algunos le llaman solamente coeficiente de elasticidad, y otros solamente coeficiente de restitución. Es un número adimensional. ¿Qué significa dimensional? Que no tiene unidades, eso no es newtons, no es metros sobre segundo, no es nada. Es un número, un simple número, que indica la calidad del rebote que van a hacer. Es decir, los dos cuerpos se golpean, pero hay cuerpos como dos pelotas de ping-pong, por ejemplo, que rebotan bastante bien, y hay dos cuerpos, y hay otro tipo de rebote que no es tan elástico, como por ejemplo, qué sé yo, dos naranjas, por ejemplo, golpean, pero ustedes ven que al golpear no rebotan con la misma energía. Entonces, esto de aquí, epsilon, se llama el coeficiente, le vamos a llamar de restitución. Este coeficiente es un número adicional que está entre 0 y 1. O sea que siempre va, por ejemplo, en este ejercicio dice 1 medio. Pero 1 medio, si ustedes le hacen en la calculadora o le ponen en forma de quebrado, 1 medio es lo mismo que 0,5. O sea que está justo en la mitad entre 0 y 1. O sea que diríamos que es un rebote medianamente elástico, como lo que acabo de mencionar, unas dos piedras, por ejemplo, golpeándose la una contra la otra. Entonces, ¿por qué no salen con la misma energía después del rebote? Porque durante el impacto existen fenómenos físicos como deformación que hacen que la energía se quede ahí, ¿no es cierto? Se aumenta el calor también, entonces no rebotan con la misma energía. Entonces, esta de aquí, 0,5, indica un rebote medio elástico, es decir, medianamente elástico. Bueno, ahora vamos a recordar la fórmula del epsilon, de este coeficiente de restitución. Esto es algo que tienen que ustedes recordarlo. Epsilon es igual a B2' menos B1' dividido para B1 menos B2. Si gustan decirlo para recordarlo, es la diferencia entre las rapideces después de la colisión dividido para la diferencia entre las rapideces antes de la colisión, como gusten ustedes recordarlo. Pero miren aquí una circunstancia, es un error también muy común que los alumnos ponen el subíndice 2, 1 y abajo también 2, 1, ahí estaría mal, es 2, 1 y abajo 1, 2, o algunos le ponen con signo menos y entonces se igualan la posición de los coeficientes. Bueno, vamos a aplicar esto. B2', entonces escribo, a ver, B2' menos B1', es esto que vemos ahí, dividido para, entonces mucha atención, B1, como está sin prima, significa antes de la colisión, y antes de la colisión sí sabía yo con qué rapidez venía. Esta venía con 8, 8 menos, este menos es el signo que tenemos ahí, y ahora la rapidez B2 dice aquí, entonces menos 2, pero fíjense cómo queda, 8 menos menos 2, o sea que sería 8 más 2 igual 10. Ya, esto es igual a ¿cuánto? A 1 medio, ¿no es cierto? Esto es igual a 0,5, pongámosle mejor 1 medio, ya, para poder operar de manera más cómoda. Si gustan le ponen un 0,5, pero ahí se le ve mejor, 1 medio, ¿ya? Entonces nos queda lo siguiente, B2' menos B1', ese numerador queda así, luego 8 menos menos 2 me da 10, esto es igual a 1 medio. Luego vamos a multiplicar en cruz, como solemos decir, ¿no es cierto? Este por este y este por este, entonces nos quedaría este por este,
menos 2, voy a poner B1' primero, por y luego más 2 por B2'. Este 2 estoy multiplicando por todo este numerador, solo que el B1 le puse primero. Y esto es igual a 10 por 1, que esto es igual a 10. Tenemos otra ecuación, pero dejémosla esta ecuación así tal cual. ¿Ya? Le iba a dividir para 2, pero aquí veo que hay un 2 y me facilita la resolución. Entonces, esta ecuación es la ecuación número 2, la que tenemos aquí. Y como ya tenemos un conjunto de dos ecuaciones, o un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, entonces ya es soluble, es decir, se puede resolver. ¿Cómo resolver? Por muchos métodos, se puede aplicar matrices, se puede aplicar sustituciones, igualaciones, etc. Aquí, por ejemplo, se me ocurre que me da la facilidad en este ejercicio de pasar esta ecuación 1 bajo la ecuación 2 de la siguiente manera. Dice 2b1' más 3b2', esto es igual a 10, ¿sí? Esto es igual a 10. Y entonces sumar las dos. ¿Por qué le puse así de esta manera? Porque ya vi que, miren, este menos 2b1' se va a cancelar al sumar con este 2b1' directamente. O le tachamos así para darnos cuenta que ahí hubo una cancelación. Aquí también no aparece nada. Y sumamos estas, en cambio, estos componentes. 3 más 2 son 5b2'. Y esto es igual a 10 más 10, me queda 20. ¿Sí? Y ahora despejamos, este 5 lo pasamos a dividir al 20 y me queda que B2' es igual a 20 dividido entre 5 y esto me da igual a 4 metros sobre segundo. Le pongo las unidades en la respuesta. Miren que no estoy trabajando con unidades en todo el ejercicio porque está todo en el sistema internacional, está kilogramos, metros sobre segundo, no hay cosas distintas como pies, por ejemplo, o slugs de la masa, con lo cual, si ocurriera eso, tendríamos que pasarnos al sistema internacional previamente para resolver el ejercicio. Bueno, entonces esta decía es la velocidad, esta de aquí, V2' es lo que acabamos de calcular, lo que indica 4 metros sobre segundo para esta masa 2. Esta masa 2 entonces, después de pegarse el choque, entonces va hacia la derecha con 4 metros sobre segundo. Eso es lo que le pasó. ¿Pero qué le pasó a la masa 1? En cambio, vamos a ver si se rebotó a la izquierda o si continuó yéndose hacia la derecha. Veamos. Ahora, ¿cómo saberlo? Dado que esta cantidad ya es conocida, B2', la vamos a reemplazar en cualquier ecuación. Por ejemplo, la vamos a reemplazar aquí en la ecuación 1. Entonces, fíjense, aquí en esta le vamos a poner el valor de 4 en B2'. ¿Sí? Entonces lo vamos a resolver de la siguiente manera. Reescribo la ecuación número 2, la ecuación número 1. 2b1', dice, ¿no es cierto? Más 3, y allá dice B2', pero B2' era 4. 4 positivo, con el signo que salió, ¿no es cierto? 4 positivo, esto es igual a 10. Y aquí ya podemos entonces despejar B1'. Nos quedaría 2b1', esto es igual a 10, menos el producto 3 por 4, son 12, ¿no es cierto? Sería 10 menos 12, recuerden, este 12 sale porque 3 por 4 es 12, pero pasando al otro lado es menos 12. Y entonces B1' es igual, 10 menos 12 me da menos 2, pero este 2 que tenemos al lado izquierdo lo pasamos a dividir y me queda respuesta menos 1 metro sobre segundo. Y esta es entonces la segunda respuesta. Miren que dice calcular las rapideces, ¿no es cierto? Entonces aquí está una y esta de acá sería la segunda rapidez. Esta sería B1'. ¿Sí? Bueno, entonces para finalizar vamos a pensar en qué es lo que pasó. Las dos masas venían con esas rapideces, ¿no es cierto? Y qué es lo que pasa después de la colisión. Entonces, pongamos aquí después, ¿ya? Después sucede entonces lo siguiente. La masa 1 la dibujo aquí, la masa 2 la dibujo allá. La masa 1 tenemos aquí el resultado, dice menos 1, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la masa 1, después del rebote, va hacia la izquierda con 1 metro sobre segundo. ¿Y qué pasa con la masa 2? La masa 2 va hacia la derecha
con 4, voy a hacer la flechita más larga para que nos recuerde que esta se va más rápido, 4 positivo metros sobre segundo. Esta es la masa 2. Esto es, y claro, por supuesto, todo ocurre en la misma línea de acción, es un choque central directo. Dice, calcular las rapideces después del impacto que se indica en la figura con un epsilon igual a 0,8. Bueno, ¿cómo vamos a resolver entonces un ejercicio de este tipo? Miren, aquí tenemos que las velocidades de incidencia hacia el impacto, es decir, esto ocurre antes del impacto, son estas de aquí y están con este ángulo indicado. Vamos entonces a proceder primeramente a descomponer ese vector en el eje de impacto. Es muy conveniente resolver los ejercicios de esa manera. Este eje es el mismo de acá, que le podemos llamar el eje X, que es paralelo al eje de impacto según el gráfico que nos dan. Y entonces al descomponer tendríamos lo siguiente, miren, aquí le voy a bajar aquí una perpendicular, aquí también le paso una perpendicular, y entonces puedo dibujar los dos siguientes vectores, este de aquí que sería la velocidad en X, y esta de acá que sería la velocidad en un eje perpendicular al eje de impacto, que bien podemos llamarlo el eje Y. Entonces esta sería la velocidad en Y. Ahora en este momento entonces vamos a calcular cuánto serán esos de ahí, porque tenemos el ángulo y la hipotenusa en un triángulo rectángulo que aquí se ha formado. Fíjense, le voy a rayar, y entonces aplicando trigonometría en ese triángulo vamos a calcular cuánto es esta velocidad en esta dirección y la velocidad en la dirección perpendicular. ¿Qué nos da el siguiente resultado para la velocidad en X? Cuando multiplicamos 12 por el coseno de 45, ¿por qué coseno? Es que este es el cateto adyacente a 45, nos da el siguiente resultado, 8,49, que le voy a poner aquí. Y para el otro tendríamos 12 multiplicado por el seno de 45 grados. Pero fíjense que al tratarse del ángulo de 45 grados, esto sale lo mismo, es decir, 8,49. Ustedes pueden comprobarlo en la calculadora. Repito, 12 por coseno de 45 grados me da 8,49 y 12 por seno de 45 grados me da también 8,49. Sabemos entonces la velocidad en el eje de impacto y la velocidad en el eje normal. Lo mismo vamos a hacer entonces del otro lado en la masa más pequeña. En realidad lo de pequeño solamente es didáctico, ¿no? Eso hemos dicho porque aquí lo de 3 kilogramos le hacemos más grande para que nos ayude a recordar que la otra es más pequeña. Entonces vamos a hacer aquí lo mismo. Aquí este es el eje Y, el eje vertical. Proyectamos y obtenemos estas componentes de los vectores, que le voy a dibujar aquí el 1, este que vemos aquí, será la velocidad de la masa 2, esta llamémosle la segunda y esta la primera, y entonces acá tendríamos la otra, ¿no es cierto? Miren, y procedemos aquí, también se ha formado otro triángulo rectángulo, está pequeñito, pero ahí está. Y multiplicamos entonces, la hipotenusa mide 8 y multiplicamos por el coseno de 60 grados y nos da 4 metros sobre segundo. Ese es un resultado. Y ahora vamos a multiplicarle por la hipotenusa, pero esta vez por el seno de 60 grados y nos da 6,93 metros sobre segundo. Fíjense entonces en esto, ya tenemos desglosadas, conocidas totalmente las velocidades antes del impacto o de incidencia hacia el impacto, y esta es la situación previa al momento de aquí de la colisión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de la colisión? Eso vamos a preguntarnos ahora, ¿sí? Y vamos a entender qué es lo que podría pasar. Miren, estas dos masas van a chocar y luego lo más normal sería que las dos se vuelvan a separar después del impacto, ¿no es cierto? A menos que esta, en vez de 3, imaginen, a ver, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Qué tal si no fuera 3, si no fuera 30 kilogramos? O sea, es una tremenda masa. Y esta sigue siendo de 1, entonces si esta es grande y esta es insignificante,
Entonces, al darse el impacto, sucede algo como esto. Fíjense que ya no hay este rebote como dijimos antes, ¿no? O sea que la cuestión depende no solo de las masas, depende de la diferencia de masas y también de las velocidades. Ya, bueno, en este caso esta es triple de la siguiente, la velocidad esta es más grande que la otra, con lo cual compensaría de alguna manera, de tal forma que mi sospecha al respecto de qué pasará después del impacto es la normal, es decir, que estas se separan, ¿no es cierto? Entonces, con ese pronóstico que hemos hecho, que tampoco es muy importante hacer pronósticos exactos, pero sí me ayuda a hacer por lo menos un buen gráfico de explicación. Y entonces, aquí no olvidarnos que aquí tenemos un épsilon igual a 0,8, coeficiente de restitución elástica, que luego lo vamos a utilizar. Entonces, miren, dicho esto, vamos a poner unas líneas aquí, se dice líneas de salida o de emergencia, ¿no es cierto?, del impacto. Suponemos, claro, que por ahí salen, ¿no es cierto?, golpe ahí se va para allá, golpe ahí se va para acá, no me importa si se va un poco más acá, lo cierto es que esa es la idea que tengo al respecto de lo que puede suceder. ¿Y con qué velocidades van a salir fuera del impacto? Bueno, esa situación no la sabemos nosotros a ciencia cierta, es decir, sí podemos decir que con alguna velocidad va a salir acá y con alguna otra va a salir para acá, pero ¿cuánto valen? Eso es lo que nos pide el problema, ¿sí? De tal manera que a esta, como no la conocemos, la vamos a llamar B1 porque se trata de la masa 1, la grande, ¿no es cierto? Pero con prima para indicar que va después del impacto. Entonces esta se llamará B2', esa velocidad de ahí. Ahora, lo mismo que hicimos antes, vamos ahora a pensar acá. Miren, hacemos aquí una cruz, este será el eje Y el otro el eje de impacto. Y entonces procedemos aquí a hacer la descomposición. Fíjense, lo mismo que hicimos antes, formando esos triángulos rectángulos, etcétera, ¿no es cierto? Ya, pero como no sabemos esta vez esta hipotenusa ni esta hipotenusa, entonces ahora no podríamos decir cuáles son las componentes, ¿no es cierto? Pero hay algo que sí puedo decir. Por favor, mucha atención en esta parte. Es la parte crucial del problema. Miren, yo no sé cuánto mide esta componente, pero sí esta componente sí la puedo saber. Y esta mide 8,49. Asimismo, no sé cuánto mediría esta componente de aquí, como no sabía cuánto medía esta de acá, pero sí la que está en este sentido, sí la puedo saber inmediatamente. Esta de acá es 6,93. A ver, piénsenle ustedes un momentito en esa circunstancia. ¿Por qué razón estoy seguro de que esa situación es correcta? A ver, veamos. ¿De dónde salió ese número 8,49? Es el mismo número que está acá. ¿Y de dónde salió ese número acá arriba, 6,93? Es el mismo número que mide la componente vertical. En otras palabras, la velocidad se mantiene. Esta de aquí, le voy a poner para que recuerden ustedes, es la misma de allá, mientras que esta no es la misma de acá, pero sí la que se mantiene antes versus después del impacto. Ya, eso es así, podemos aprendernos de memoria, ¿no? La velocidad en el eje que es perpendicular al eje de impacto siempre será la misma. Sí, es verdad, pero ¿por qué razón? Esta es la parte más importante, porque ahí sí, cuando pensamos en esa circunstancia, sí hacemos física. ¿Por qué? Es la pregunta. Piénsale un momentito, por favor. ¿Por qué será que esta de aquí se mantiene? Y ya voy a decir otra cosa. En cambio, este 8,49 no se mantiene acá. Y este 4 de acá no se mantiene al otro lado. Eso no puedo decir, pero sí la vertical. ¿Por qué razón será esa situación? Bien, miren. Vamos a hacer una explicación sobre este asunto que resulte interesante. Aquí tengo unas dos pelotitas con las cuales puedo o intento mostrar las circunstancias. Miren, tenemos esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces las dos vienen, se pegan y se van. Pero ¿por qué razón la velocidad de subida es la misma? Si aquí están las pelotas subiendo con 8,49 esta y la otra con 6,93, esa velocidad se mantiene inclusive después del impacto.
Si ustedes ven con qué rapidez ascienden, vamos a prescindir de esta, es como que la hacemos invisible y nos notamos solo en esta. Esta pelota viene así, golpea y se va así, ¿no es cierto? Ya. Pero si medimos la altura de esta pelota con respecto al piso, o digamos el movimiento de esta pelota de altura con respecto al piso, vemos que la pelota siempre va subiendo de nivel con rapidez constante. O sea que la pelota en su proyección vertical hace un MRU hacia arriba, siempre con 849. Ahora vamos a hacer invisible a esta y entonces pensamos solo en esta. Esta de acá, entonces, empieza aquí, se golpea y se va para allá, pero si medimos nosotros solamente la altura, miren que no frena la pelota aquí, o sea, no es que se queda aquí y luego va, no, siempre va subiendo con esta rapidez, 693. O quizá una explicación tal vez mejor de esto sería lo siguiente. Miren, si yo me alineo junto con la cámara, una pelota tapa a la otra, ¿no es cierto? Tenemos tapada, pero si nosotros vemos el mismo fenómeno que lo estábamos viendo así, ahora lo vemos de costado, entonces tendríamos que, si es que alineamos las dos pelotas de tal manera que una pelota le tape la otra, entonces veríamos en cámara lenta esto, ¿no es cierto? Sí, y va subiendo. Entonces, si ustedes ven el fenómeno de la pelota, solo esta que tapaba la otra, es como que se moviera hacia arriba con una rapidez constante. En otras palabras, resumiendo, en el sentido vertical no existe impacto, sino que en el eje, en cambio, horizontal, ahí sí ocurre un impacto. Ya. Y entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto de acá? Miren. Esta velocidad 2 en X de aquí y esta velocidad 1 en X es lo que necesito saber para terminar el ejercicio, porque miren que esta velocidad que me está pidiendo es la hipotenusa, ¿no es cierto? Y necesito los catetos y esta otra de acá. Ahora, ¿cómo resolver ese problema? ¿Puedo decir que esta va con esta o esta se repite acá? No, nada de eso no puedo decir. En cambio, si es que prescindimos de la vertical, es decir, si solo tomamos en cuenta, así está, ¿no es cierto? Si solo tomamos en cuenta el movimiento horizontal, es como que este fenómeno ocurriera de esta manera. Repito, es como si solamente habláramos de un impacto central directo en la dirección horizontal. Es decir, que lo que pasa mientras suben, eso ya sabemos. Así que solo nos concentramos en nuestra atención en esto de aquí. De tal manera que podría yo solamente analizar lo que ocurre en el eje X como si se tratase de una colisión central directa. Esta es la clave para resolver el ejercicio. Miren, si a mí me dijeran que un objeto se mueve hacia acá con una rapidez de 849 en rumbo de colisión directa con otra que viene hacia acá con una rapidez de 4, fíjense, con ese 4 que vemos ahí, y me pidieran calcular con qué rapideces resultan después de la colisión con un épsilon igual a 0,8, coeficiente de restitución elástica. Entonces, eso que me están pidiendo, ¿no es cierto?, lo calcularía para saber las rapideces del impacto después de la colisión. Estas de aquí, estas masas, vamos a ponerle más pequeñitas, salen después del impacto. Saldría esta con una rapidez b sub 2x' y esta de acá con una rapidez b sub 1x', que son justo las que necesito yo, los valores para poner aquí y resolver lo que nos pregunta. Y estas corresponde a la de allá. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, ya podemos proceder con este ejercicio, como si nos dieran originalmente este ejercicio, porque este es más sencillo, este corresponde a un impacto central directo, dado que todo ocurre en el eje de impacto. En otras palabras, como habíamos dicho, estamos prescindiendo, olvidándonos por un momento que el impacto, ¿no es cierto?, tiene una componente vertical, porque en la componente vertical vemos que se mantiene. Bueno, entonces procedemos a escribir la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, que dice de la siguiente manera: la cantidad de movimiento total del sistema antes del impacto es igual a la cantidad de movimiento total del sistema después del impacto.
Ya no vamos a utilizar vectores porque todo ocurrirá en un mismo eje, en el eje X podríamos llamarle así, ¿no es cierto? Así que vamos a escribir esto de aquí. Por cierto, antes de continuar, les recomiendo que ustedes miren un video que se llama el choque central directo. Ahí pueden, si es que tienen problemas en esta parte, pueden ver que se trata de algo muy simple. Y también me recuerdo otro video que se llama tipos de impactos o tipos de choques, en donde pueden todas estas ideas que estamos mencionando aquí, pueden ustedes profundizarlas. Bueno, entonces, ¿qué es esto PTA? Es la cantidad de movimiento total del sistema antes del impacto. Veamos, antes del impacto, pongamos las masas. Esta tiene 3 kilogramos, esta tiene 1 kilogramo de masa, a esta hemos convenido en llamarle la masa 1 y a la otra le hemos convenido en llamar la masa 2, ¿no es cierto? Por eso el subíndice 2 y 1 allá. Bien, entonces, la cantidad de movimiento antes sería 3 kilogramos por 8,49, recuerden, cantidad de movimiento, masa por rapidez. Ya, pero esto es de la una, y de la otra entonces ponemos 1 kilogramo de masa y su rapidez menos 4. ¿Por qué menos? Es que está yendo hacia la izquierda. Todo esto es antes del impacto y ahora ponemos después del impacto. No sabemos después del impacto, pero sí sabemos que 3 se conserva la masa, ¿no es cierto? Este sigue 3, hay que también tener cuidado. Si un ejercicio dice que después del impacto se desprende un pedazo de la una, ya no estaríamos hablando de este caso, ¿no es cierto? 3 kilogramos la una por su rapidez después del impacto, no sabemos, esto es B sub 1 X prima, es esta, que podemos llamarle como sea, ¿no es cierto? Pero hemos convenido en llamarle B sub 1x prima. Y luego más, vamos a poner más, que es así se resuelve, es la forma estándar de resolver, poner más sin indagar sobre qué es lo que irá a pasar, es decir, en términos generales positivo. 1 es la masa de la otra, del otro objeto, pero este sale hacia el otro lado con una rapidez, bueno, no sé si para el otro lado, pero le ponemos en general más, 1 por B 2x prima. Y pasamos a la resolución. Voy a escribir primero y me queda 3b sub 1x prima más 1 por b sub 2x prima. Y esto es igual a todo este número que lo vamos a calcular. 21,47. Y a esta le llamamos la ecuación número 1 con incógnitas b sub 1x, b sub 2x, todas primas. ¿Sí? Y necesitamos otra ecuación para resolver. ¿De dónde vamos a sacarnos otra ecuación? Con este épsilon de ahí. Ese se llama el coeficiente de restitución elástica. Nos dice que es igual a 0,8. Ahora, hay que mencionar lo siguiente. Épsilon mide la calidad del rebote. Eso es lo que mide un épsilon. Es un número adimensional, o sea, no tiene unidades, no es newton, no es metros, no es nada de eso, sino que es un número que va entre 0, es el peor de todos, es decir, indica el impacto de peor calidad, cuando dos objetos chocan y se quedan pegados, eso es cuando épsilon vale 0, se llama el choque plástico. Y en cambio, cuando es 1, como imaginen dos pelotas de ping pong que son nuevas, entonces se golpean y salen con la misma energía, a eso le llamamos el impacto totalmente elástico. Y entre 0 y 1 hay infinitos números, sí, pero aquí dice para este ejercicio que es 0,8. O sea que digamos que es un impacto en general bueno, en donde se conserva en 80% la energía, ¿no es cierto? Ya, entonces es como dos pelotas chocando, ¿sí? Como las pelotas que les mostré hace un momento. Ya, pero entonces la fórmula de épsilon es así, dice B2' menos B1' dividido para B1 menos B2, ¿ya? Así es como dice la fórmula. Recuerden ustedes que esto es la cociente entre las velocidades relativas después del impacto versus antes del impacto, entonces nos queda de esa manera. Ahora, también hay que mencionar que esta fórmula nosotros estamos aplicando todo en el eje X, de tal forma que conviene poner todo con un subíndice X, ¿no es cierto? Porque todo está ocurriendo en el eje X. Y esto es igual a 0,8, entonces reemplazamos. Lo de arriba no sé, B sub 2x' menos B sub 1x', pero lo de abajo sí sé, B sub 1x es
la rapidez, ¿sí?, que tiene el objeto antes del impacto es 8,49, entonces ponemos aquí 8,49. Y luego dice, la fórmula dice menos, ¿no? Menos 4 sería menos 4. Este menos es de la fórmula y este menos 4 es de este 4, pero viniendo para acá, y entonces me da 0,8. Ahora multiplicando esto por lo de allá me quedaría lo siguiente: b2x' menos b1x' es igual, voy a resolver esto y le multiplico por 8. 9,99. También podríamos ponerle 10 si no queremos demasiada aproximación, pero pongámosle 9,99. Vamos a organizar esto. Escribamos primero b sub 1x', nos quedaría así: menos b sub 1x' más b sub 2x'. Esto es igual a 9,99. Solo he copiado el segundo término, lo he puesto en primer lugar y viceversa, ¿no es cierto? Y consigo la ecuación número 2. Ahora, ¿cómo resolver teniendo la 1 y la 2? Puedo utilizar cualquier método, matrices, por ejemplo, igualación, sustitución. Vamos a utilizar el método de anulación o de suma y resta. He escuchado que le llaman a en donde una ecuación sumada con la otra cancela una de las variables. Veamos. Entonces aquí podríamos decir lo siguiente: miren, la ecuación 1 la voy a copiar tal cual está. La ecuación 1 dice 3 por b sub 1x' más b sub 2x', y todo esto dice que es igual a 21,47, copiada la primera ecuación. En cambio, la segunda ecuación la voy a copiar, pero cambiada de signo, o sea, multiplicada por menos 1, para que se cancele b sub 2x'. Vamos a hacer eso. A ver, este cambiado de signo queda b sub 1x', cambiado de signo, ¿no?, menos b sub 2x', miren que estoy cambiando de signo, y al otro lado, claro, hay que cambiar de signo, menos 9,99. Y sumamos y entonces obtenemos este efecto de cancelación que nos da lo siguiente. Aquí 3 más 1 sería 4b sub 1 de x', y esto es 0, pero en el otro lado nos va a dar lo siguiente: 11,48. Y finalmente b sub 1 de x' va a ser igual a 11,48. Pasamos a dividir este 4 de aquí y nos queda 2,87 metros sobre segundo. Fíjense que esta parte de aquí, 2,87, nos servía. Habíamos visto que dice b sub 1 de x, ¿no es cierto? Es 2,87, que es lo que vamos a poner aquí. 2,87. Bueno, entonces interpretemos este resultado. Miren, aquí sucede una cosa bastante especial, bastante interesante. Este b sub 1x nos salió aquí con signo positivo, con lo cual está confirmado que después de la colisión esta masa se mueve aún después de colisionarse hacia la derecha. De tal manera que este gráfico que hicimos nosotros para la izquierda está esquemáticamente errado, es decir, que esto debí poner hacia el otro lado, pero eso no importa porque la línea es la que me interesa, ¿no es cierto? Pero esto entonces se mueve hacia la derecha. Le voy a poner una flecha así para que ustedes se recuerden que sucede esto. ¿Por qué pasa esto de aquí? Miren, pensemos en esta parte de acá. 3 kilogramos es el triple de 1, es decir, esta masa es mucho más grande. Además, es más del doble de veloz que la otra, o sea que esta es una gran masa yendo a gran velocidad y esta es una masa pequeña yendo a poca velocidad, de tal manera que al golpearse las dos, lo que produce es que esta sigue yendo hacia la derecha por ser tan grande y tan rápida comparado con la otra. Entonces, claro, 2,87 es ese vector que deberíamos, repito, haberlo dibujado así, ¿no es cierto? Y luego poner esta flecha que va a ser del mismo tamaño que esta, pero no importa porque este es solo un esquema, ¿no es cierto? Vamos a calcular b sub 2' de x. Vamos a calcular esto de ahí y lo vamos a hacer entonces acá.
Calculamos utilizando la ecuación número 1 y el resultado que acabamos de alcanzar nos diría de la siguiente manera. 3 dice b sub 1x' más b sub 2x', dice aquí, ¿no es cierto?, es igual a 21,47. Luego b sub 2x' es 21,47 menos 3 b sub 1x', estoy pasando al otro lado, pero claro, acabamos de calcular b sub 1x', que salió 2,87, ¿ya? Y salió a la derecha, entonces le ponemos 2,87 y tenemos el siguiente resultado: 12,84 metros sobre segundo para la rapidez de la otra masa, y esta sí positiva, de tal manera, le voy a poner, esta también sale para acá, ¿no es cierto?, pero se está refiriendo a la segunda, es decir, esto de aquí es 12,84 y el esquema estaría bien dibujado también porque está hacia la derecha, ¿no es cierto? Ya. Pero decía yo que en el ejercicio originalmente no nos piden calcular componentes, sino nos piden saber esto, porque esta es la rapidez con la que sale de la colisión. Y claro, aplicando aquí el teorema de Pitágoras, por ejemplo, en este triángulo, y claro, también vamos a hacer en este de acá, obtendríamos la respuesta conociendo los catetos de la siguiente manera. B sub 1' sería igual a la raíz cuadrada de los dos catetos, que en este caso son 2,87 con 8,49, o sea, sí, 2,87 al cuadrado más 8,49 al cuadrado, que me da 8,96 metros sobre segundo, y esta sería la respuesta para la primera. Recuerden que estamos hablando de que esta es la primera masa y la otra la segunda. Pero ¿cómo terminamos el ejercicio? Para la segunda masa algo muy parecido, ¿no es cierto? Para esta de acá tendríamos aquí b sub, esta la que vamos a calcular es b sub 2', es decir, esta de aquí, ¿no es cierto?, que sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos, pero esta vez los catetos son 6,93 al cuadrado más 12,84 elevado al cuadrado, que nos da 14,59 metros sobre segundo, con lo cual esta y la de acá vienen a ser las respuestas respecto al problema original de las rapidez de salida de las masas en esta colisión.